Muy buenos días y bienvenidos a su clase de esta materia de gestión educativa. Me presento, yo soy su facilitadora para esta ocasión, Olivia Magaña Vázquez. Voy a estarles acompañando durante esta asignatura y, por supuesto, comentarles que estoy a sus órdenes en el momento en que tengan ustedes dudas o necesidad con respecto a algún tema, algo que no les haya quedado claro. Con todo gusto pueden escribirme y trataré en la medida de lo posible de atender y resolver sus dudas. Para esta sesión tenemos 2 semanas ya acumuladas en nuestro proceso de aprendizaje. En la primera semana vimos las dimensiones de la gestión educativa y por ahí ustedes ya han tenido la oportunidad de elaborar algunos trabajos. Y en la segunda semana, que es la que estamos cursando actualmente, vimos escuelas de la administración. Esta sesión es para, de alguna manera, extender el conocimiento que he tratado de plasmarles a través de la asignación de tareas, estas actividades, pero me interesa mucho puntualizar algunas temáticas que coadyuvan a este temario y a estos contenidos. Bueno, para empezar, me gustaría hablar con respecto a las dimensiones de la gestión educativa que hemos visto, algunas dimensiones, algunas funciones que hemos visto ya en la primera semana, aplicadas al campo de la educación hoy en día, en este siglo XXI y ante la transformación, ¿verdad?, que incipientemente la educación y la gestión ha tenido en los últimos meses y en los últimos años con respecto a los movimientos internacionales, ¿verdad?, que hemos estado viviendo y que hemos estado participando de ellos. Es posible que durante la grabación, dado que estamos en casa, haya algunos sonidos ambientales. Yo les ofrezco una disculpa. Voy a tratar de que sean los menos, ¿verdad? Pero evidentemente, al estar trabajando en casa, pues bueno, puede presentarse que de pronto un pajarito, un perrito, un vendedor ambulante nos interrumpa, pero bueno, eso es lo rico y lo interesante de este trabajo, ¿no? Entonces vamos a tratar de concentrarnos. Muy bien. Dentro de las dimensiones de la gestión educativa, como ustedes pudieron ver, tenemos la dimensión o las funciones de administración, planeación, control, dirección, etcétera. Ahorita voy a ir puntualizando algunas, pero quiero comentarles que toda esta materia de la gestión educativa empieza a tomar un revuelo importante a finales del siglo pasado, cuando nos empezamos a dar cuenta que a nivel mundial hay serios problemas de absorción de estudiantes en el ámbito educativo y también de cobertura. Esto quiere decir que a pesar de que la educación cada vez más ganaba campo en el sentido de que más personas en el mundo podían tener acceso, al menos en el discurso políticamente correcto, podían tener acceso a la educación, por otro lado veíamos que no había suficientes servicios educativos que cubrieran toda esta demanda que de pronto podía haber. Y esto se incrementaba en países pobres o en países en vías de desarrollo. Es decir, las personas legalmente tenían ya derecho a la educación en varios países en donde esto había sido negado durante muchos años. Más sin embargo, no habían los servicios suficientes para que estas personas accedieran. No todos eran públicos, eran muy caros y no estaban ubicados regionalmente en zonas en donde había, por supuesto, demanda. Además, teníamos el fenómeno complejo de que los lugares en donde se instalaban ese tipo de centros educativos de todos los niveles, desde la educación básica hasta la profesional, tenían distancias muy largas, muy extendidas entre una región en donde estaban ubicados y la necesidad o la demanda de estudiantes. Por supuesto que todo esto con miras al nuevo siglo, pues era importante atenderlos, porque de alguna manera la cuestión de la cobertura estaba afectando el progreso de los países. Es por ello que se hace una convención internacional en donde se plasman los famosos objetivos del milenio. Y los países
en esta convención, pues, empiezan a tomar acuerdos, ¿no? Usted recordará que dentro de los múltiples objetivos del milenio, pues se plantea, ¿no?, incrementar la cobertura y la absorción educativa, garantizar la educación para todos, cuestiones de equidad de género, que las mujeres puedan tener acceso a la educación y a una vida libre de violencia. Se plantean cuestiones alimenticias, cuestiones de emprendimiento. Los países ratifican estos acuerdos, ¿verdad? Y establecen que van a tomar acciones en sus planes nacionales de desarrollo para garantizar que estos objetivos se cumplan. En materia de educación, como ya mencioné, una tarea importante que México ratificó en el principio del siglo XXI fue garantizar la creación de instituciones educativas a nivel pública, a nivel privada, y a nivel básico y a nivel profesional, que permitan que cada vez más personas puedan tener acceso a una aspiración en el ámbito educativo. No se puede sobreentender que se tiene acceso. Como les decía, en el discurso políticamente correcto vamos a encontrar que aparentemente la educación en México es laica, gratuita y obligatoria. Pero pensando un poquito en materia de equidad, en el sentido amplio de la palabra, la equidad implica que no solamente haya el acceso, sino además que haya algunas acciones afirmativas para que las personas que quieren tener acceso puedan tener acceso. Esto es como, por ejemplo, si una persona tiene alguna especie de discapacidad y quiere asistir a la escuela, pero no hay rampas o las instalaciones no están adecuadas para que la persona pueda moverse libremente en la escuela, aunque le digamos, eres admitido, realmente en el trasfondo le estamos diciendo, pero no vamos a sacrificar nada o no vamos a ayudarte a que estés aquí y estés cómodo o que estés en las mejores condiciones para cursar tus estudios. Eso es un poquito la idea de la equidad. Podemos decir, bienvenidos todos los que quieran, pero si esto implica que la persona tenga que trasladarse del campo a la ciudad y que esto comprometa la economía de su familia, lo más seguro es que esa persona termine abandonando la escuela, ¿verdad? O por ejemplo, si le decimos a una mujer, ¿sabes qué? Bienvenida, puedes estudiar cualquier carrera que tú desees, por ejemplo, pero eres madre soltera, vas a terminar escogiendo cuidar a tus hijos y no terminar tu carrera porque esto implica una demanda. Entonces, todas las cuestiones de equidad que se plantean en materia de educación tienen que ver con pensar cuáles son las necesidades específicas de esos grupos vulnerables o de esos grupos que tienen necesidades educativas especiales. Y eso es un poquito de lo que hacemos en gestión educativa. No podemos asumir que todos tienen igual acceso a las oportunidades en el ámbito de la educación. Realmente la gestión educativa, y lo vamos a ver más adelante en la materia, tiene un campo de responsabilidad social, que es en donde nos damos cuenta que las personas en condiciones educativas desfavorables muchas veces necesitan que nosotros inscribamos en nuestros planes y programas de estudio, en nuestros planes de gestión, acciones afirmativas que verdaderamente les ayuden a garantizar su permanencia y la resolución de sus estudios en todos los campos. Por ejemplo, cuando estamos hablando de problemáticas de aprendizaje a nivel básico, esto influye desde el preescolar hasta la preparatoria, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, en preparatoria, los grupos de alto riesgo, es decir, jóvenes que están viviendo en zonas en donde hay alta marginación y pobreza, en donde hay delincuencia, en donde hay consumo de sustancias, en donde se conoce que hay familias, en donde se presentan altos índices de violencia, evidentemente van a tener un bajo desempeño escolar por toda esta situación que están ellos atravesando. Entonces, parte de la gestión educativa que tenemos que hacer es conocer estas problemáticas y establecer programas, planes y programas, tanto de estudio como estratégicos, para coadyuvar con estos jóvenes a que puedan tener una resolución educativa eficaz y eficiente. Pero volvemos a principios del siglo
Y entonces, cuando los países ratifican todas estas acciones que estarían contenidas en sus planes nacionales de desarrollo, empieza a haber una transformación en la visión internacional de lo que se debe de hacer. Como mencionaba, en materia de educación, garantizar la absorción y la cobertura. Por supuesto, en ese momento hubo todo un discurso por parte de la academia en los países y sobre todo en México, porque se cuestionaba la calidad de estudiantes que iban a incorporarse al sistema educativo nacional y la capacidad del mismo de mantenerlos en el aula. Esto es, dicho en un ejemplo muy simple, la razón por la cual empiezan a aparecer muchos reprobados en las pruebas de desempeño en nuestro país es porque evidentemente ahora habían más personas en el sistema educativo nacional que antes no habían tenido acceso a una educación de calidad. Claro, en ese momento se sobreentendió que eran los maestros o el sistema educativo que estaba muy frágil, pero yo creo que era parte del propio fenómeno de transformación educativa que estábamos viviendo y por supuesto muchos vicios que nos encontrábamos en ese momento. Ahora, el mencionar esta temática tiene que ver con lo que pasó después. Después de algunos años, en 2012, se revisan los objetivos del milenio y cómo los países habían alcanzado, ¿verdad?, estas metas que se habían establecido. Y entonces surge un estudio bastante interesante con respecto a cómo se comportó la educación en el siglo XXI. Nos encontramos con que no nada más era suficiente instalar infraestructura e instalar personal que atendiera a esta masa de estudiantes que se incorporó al sistema educativo nacional, sino además había que ofrecer otras opciones o diversificar la oferta educativa en todo el país. Es por ello que se crean cada vez más instituciones de educación a distancia, como la Universidad Nacional a Distancia, y otras opciones educativas. Por ejemplo, ahora las personas podían tener acceso a un examen de competencias para concluir su secundaria y bachillerato, sabiendo que en México el promedio educativo es secundaria. Con todas estas opciones que surgen de la gestión educativa, podemos tener un panorama general de cómo se está comportando la educación en el mundo y, por supuesto, en nuestro país. Y es allí cuando en ese informe surgen las megatendencias de la educación en este siglo. Y ahí es en donde vamos a entrar en materia de nuestra asignatura Gestión Educativa. La primera megatendencia de la educación en este siglo es la masificación de la información. Quiere decir que el resultado de ofrecer mayores opciones educativas formales e informales en el mundo trajo un comportamiento de alguna manera natural en los sujetos que están interesados en algún ámbito de la educación. Mientras que en países desarrollados y de primer mundo, las personas están ingresando a educarse en plataformas a distancia, en plataformas formales e informales como canales, blogs, etcétera, para adquirir competencias. Es decir, del otro lado del mundo hay una persona que está utilizando los recursos tecnológicos con los que cuenta, llámese redes sociales, blogs, plataformas, aplicaciones, para aprender a hacer algo. Y pensemos un poquito en los pilares de la educación: ser, hacer, convivir, etcétera. Hay personas en países en vías de desarrollo y países pobres que utilizan estos recursos para perder su tiempo. Es decir, en países pobres, las personas utilizan el tiempo de Internet, utilizan el tiempo en las aplicaciones móviles, el uso de datos y demás recursos tecnológicos con los que cuentan para entrar a redes sociales, publicar memes, perder el tiempo, a lo mejor hacer TikToks, etc. Mientras que en países ricos y en vías de desarrollo, jóvenes, adultos, etc., se capacitan utilizando estas aplicaciones. Prueba de ello es lo que vivimos ante la contingencia reciente. El sistema educativo colapsó debido a que padres y alumnos no sabían utilizar los recursos digitales y hubo todo un discurso con respecto a ello.
En países pobres somos grandes consumidores de información, es decir, compartimos cualquier cantidad de información sin juzgar si esta es válida, si esta es científica y si esta es útil. Mientras que en países ricos, que esta es una brecha que encontramos, la información es filtrada, la información es útil y redunda en personas que se activan a través del acceso a la información. Todo esto ha permeado la forma en cómo aprendemos. Vamos a ver que entre nuestros estudiantes es famoso el copy-paste. Entonces, cuando un estudiante tiene una tarea que hacer, simplemente copia, pega, pero ¿verdaderamente analiza? ¿Verdaderamente aprendió? Estamos formando personas que consumen información y reproducen información, pero estamos enseñándoles a pensar. Estamos generando estrategias para que estas personas verdaderamente utilicen el poder de los conocimientos que adquieren para vivir. O simplemente estamos haciendo nuevamente una representación social de enseñar y aprender. Precisamente dentro de la gestión educativa es importante considerar todas aquellas estrategias que garanticen el proceso de aprendizaje, pero también el proceso de enseñanza. Tenemos entonces que la masificación de la información es un arma que puede ayudarnos de maneras impresionantes, pero también puede afectar el discurso y el entendido de lo que está pasando en el escenario educativo. Miren ustedes, tenemos excelentes estudiantes con excelentes tareas, pero que en el semestre siguiente no pueden utilizar los conocimientos adquiridos en el semestre inmediato anterior porque ya se les olvidaron. O tenemos estudiantes con 10, pero que no pueden enfrentar los retos de este tiempo, deprimidos, sin proyecto de vida, totalmente dependientes, personas que no se involucran en ciencia, en tecnología, en la resolución de problemas cotidianos. Además, investigaciones recientes nos hablan de que estamos ante una generación muy frágil. Tenemos el famoso fenómeno de los ninis, personas que inclusive han estudiado en escuelas públicas y privadas con excelentes promedios, pero que no pueden emplearse o que no pueden participar de la vida económicamente activa porque simplemente el conocimiento los saturó, no fue llevado a la práctica, no fue transmitido, no fluyó y se quedó allí, incapacitándolos e invalidándonos. La masificación de la información es una mega tendencia en este siglo y es importante desde la gestión, desde el ámbito de la planeación, establecer acciones que permitan que los estudiantes se incorporen en un binomio entre el saber hacer, el saber ser, el saber convivir, es decir, desarrollar competencias. Hay que reconocer que muchas personas ya no se están inscribiendo en la educación formal, sino que están consumiendo información a través de plataformas para aprender a hacer algo. Y esta es una realidad de cómo se comporta la educación en nuestro país. Si nosotros estamos asumiendo como profesores o como gestores que la educación propiamente dicha se mantendrá de esa manera, estamos ignorando estos recursos y esta creatividad que, de acuerdo con estos informes, es algo que nace o que, bueno, que surge y que se desarrolla a partir de estas transformaciones. La siguiente megatendencia de la educación es la globalización económica. Nos vamos a encontrar con que los presupuestos educativos disponibles ya no están en la moneda local, ya no se establecen ni el presupuesto ni la deuda en la moneda local. Y hay que reconocer que en los países en vías de desarrollo y países pobres,
uno de los principales sectores que están amenazados por la deuda externa y por el bajo presupuesto que se otorga es el ámbito de la educación. En México, esta no es la excepción. Tenemos que en México un aspecto importante de nuestra condición educativa actual es la gran deuda que tenemos, ¿ya? Hay problemas con los salarios, hay problemas con la infraestructura e inclusive un gasto importante que se hace en materia de educación no es para becas, no es para la mejora de la infraestructura, sino es para pagar el gasto corriente. Llámese salarios, servicios, etc. Entonces, pensando en esto un poquito, a mí me gustaría también hacer conciencia, y esto es parte también de la dimensión de organización en la gestión educativa, hacer un poquito conciencia de la importancia de dónde salen los recursos que gestionamos para funcionar en un ciclo escolar. Si nosotros en México seguimos pensando, o nosotros como profesores, directores, administradores, seguimos pensando que siempre contaremos con presupuesto para funcionar cada ciclo escolar, o que los presupuestos siempre van a emanar de los mismos fondos, verdaderamente estamos contra una bomba de tiempo. Hay que analizar, por ejemplo, lo que ha pasado en el mundo, incluso en países que tienen una mayor oportunidad que nosotros mismos. Por ejemplo, piense usted en la famosa deuda griega del 2015. Grecia, un país con muchísimos recursos naturales, muchísimo turismo, ¿le suena familiar a México? De pronto se vio sobrepasado por su deuda externa. Además, la población griega había desarrollado hábitos de vida bastante principescos. Es decir, las personas ganaban poco, pero se endeudaban mucho. Algo similar a lo que pasa en México. Piensen en el Buen Fin. Ellos asumían que la realidad económica iba a mantenerse igual. Otro problema que enfrentaban los griegos es que no pagaban impuestos. Había un alto índice de personas y empresas que no estaban pagando impuestos. Cuando la comunidad europea, ellos mantenían su economía, mantenían su moneda, sus divisas. Cuando la comunidad europea llega al punto del colapso y exigirle a Grecia que pague su deuda, Grecia se ve en la penosa necesidad de negarse porque no habían recursos. Y entonces empiezan a dar despidos masivos de personas, empieza a haber mucho conflicto en la ciudad y por supuesto el turismo se retira porque muchos jóvenes y muchos adultos jóvenes estaban desesperados porque no había actividad económica que los sostuviera. Lo que pasó fue que la Comunidad Europea tuvo que involucrarse con Grecia para poder hacer este rescate económico. Usted puede consultar artículos del 2015, o yo se los puedo proporcionar con todo gusto. Y entonces Grecia pierde su autonomía económica, pierde su moneda, de alguna manera se ve obligada a hacer tratados comerciales con los países a los que les debía, y entonces de esta manera Grecia se incorpora a la Comunidad Europea. ¿Qué pasaría si en México, por ejemplo, nosotros que estamos acostumbrados a deberle a la luz, a deberle a las tiendas departamentales, a deberle al Infonavit, a deberle a todo el mundo? Y en el ámbito de educación ni se diga, tenemos un gasto corriente excesivo. Escuelas primarias, kinder, secundarias que pagan miles de pesos en luz, en agua, en salarios, en servicios, que muchas veces los están debiendo, ¿verdad? Muchas escuelas que no se conducen en una línea de transparencia y rendición de cuentas, que participan en procesos de corrupción, etc. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, una familia promedio en México se viera en la situación de lo que pasó, por ejemplo, en Grecia, país riquísimo en cultura y en recursos minerales, naturales? ¿Será que eso podría pasar en México?
¿Quién vendría a nuestro rescate financiero? Solamente se me ocurren dos países, Estados Unidos o China. Y considerando que el propio Estados Unidos en este momento tiene grandes problemas económicos, sociales y políticos, yo creo que lo que nos queda sería China. Pensando en este escenario posible, perturbador, hablando desde la perspectiva, pero posible, la deuda de una familia mexicana ya no estaría denominada en pesos mexicanos, sino estaría denominada en otra moneda. Y considerando el tipo de cambio que tenemos con respecto a esa moneda, estamos hablando que se multiplicaría por lo menos 14 veces nuestra deuda familiar. Este ejemplo tiene que ver precisamente con la idea de organización desde la gestión educativa. La organización involucra aspectos de control financiero, pero también aspectos estratégicos de cómo y quiénes están participando en el desarrollo de tareas en el ámbito escolar. Nos vamos a encontrar con que tendemos a organizarnos de una manera sostenida, es decir, asumiendo que las cosas no van a variar, no van a cambiar, que se van a mantener y que van a salir en un plano ideal. Y es precisamente aquí donde tenemos que reconocer la necesidad de utilizar el pensamiento divergente, de establecer grupos de trabajo y establecer líneas estratégicas de acción. Es decir, organizar a los actores en el proceso de la gestión de tal manera que todos puedan tener tareas específicas y gestionar fuentes de financiamiento o fuentes de apoyo que no estén concentradas en una sola cesta. Tenemos que promover también, es como un entre paréntesis, tenemos que promover una cultura del ahorro en las escuelas, es decir, de la optimización de los recursos. Cada vez que escuchamos la palabra austeridad, pensamos en un recorte presupuestal, pero la austeridad no está establecida por cuánto dinero tenemos, sino la austeridad está establecida por cómo utilizamos los recursos que tenemos. Hay un gasto terrible en el consumo de energía eléctrica, en la cuestión de las atmósferas o los ambientes educativos. No hay actividades o no hay programas que favorezcan, ¿verdad?, el involucramiento de todos los actores del ámbito educativo para generar recursos. Inclusive por ahí hay una cultura en donde se malentiende o se sobreentiende que si gestionamos la creación de programas y proyectos para traer recursos a nuestra escuela, se piense que estamos cayendo en cuestiones de corrupción, pero vemos que en países ricos la idea de la sustentabilidad educativa cada vez más crece, se extiende y es más efectiva. Y finalmente, otra megatendencia de la educación es la conservación ambiental. Y aquí es donde vamos a encontrarnos cuestiones de dirección y control. La dirección no tiene nada más que ver con la función de un director o directora propiamente dicho. La dirección tiene que ver con la evaluación de los procesos y procedimientos, la evaluación de las estrategias y de las prácticas que se llevan a cabo en la escuela y el cómo se pueden hacer mejor. Con respecto a la conservación ambiental, una megatendencia es en que en países ricos o países desarrollados, los ambientes educativos cada vez son más controlados e inspiradores. Es decir, las personas quieren ir a la escuela y aprovechan la escuela para su desarrollo personal, profesional, educativo, etc. Mientras que en países pobres, la escuela se ha vuelto una guardería y allí se vierten todas las problemáticas sociales que emanan desde el hogar. En el ámbito de la gestión educativa es necesario el involucramiento de los profesionales de la educación en cuestiones de este tipo. Poder monitorear factores de riesgo, poder establecer protocolos de atención con los estudiantes de todos los niveles para verdaderamente garantizar el logro de los objetivos.
aulas saturadas o tareas reprogramadas, monótonas, etcétera, generan ambientes de tensión. Vamos a encontrarnos con que las principales problemáticas que se generan en la educación son precisamente el control de la violencia. Y ahí hay una tarea pendiente. Nosotros como gestores tenemos que empezar a pensar en qué tipo de cambios y transformaciones tienen que tener nuestros planes y programas de estudio para atender esta problemática. A lo mejor escuelas para padres, a lo mejor programas de manejo de las emociones o de la gestión emocional con los niños, a lo mejor capacitarnos en materia de contención emocional, problemáticas de aprendizaje y problemáticas del desarrollo. Tendemos a ver que hay niños hiperactivos, que hay niños perturbados, que hay niños violentados, que hay niños agresivos, pero los vemos y los señalamos y muchas veces no sabemos qué hacer. Y ahí es donde nos está haciendo falta como gestores capacitación. Pensemos, por ejemplo, que si estamos viendo un alto índice de niños con depresión en nuestra aula de clases, como gestores educativos tenemos que programar, organizar, planear y dirigir acciones para atender este tipo de problemáticas, no solamente aislarlas a un sujeto y como en el efecto Pigmalión esperar a que ese sujeto sea el que contenga toda una realidad que se está presentando en el aula y que es sistémica, es decir, es parte de un sistema de varios elementos. De esta manera, como ustedes pueden ver, las dimensiones de la gestión educativa van más allá que solamente a programar cosas en un papel y hacer una checklist de lo que hemos logrado y lo que no. El gestor, así como cuando nuestro celular, ¿verdad?, está gestionando espacio, es aquel que ve qué sí funciona, qué no funciona y qué se tiene que mejorar. Y considerando que en el ámbito de la educación no solamente trabajamos con niñas, niños, jóvenes, sino también con las familias, con el entorno social y con nosotros mismos, además del ámbito de las competencias, es importante replantearnos y repensar en nuestras prácticas. Por otro lado, en la semana 2, que es la que estamos terminando, vamos a encontrarnos escuelas de la administración y por ahí les he compartido contenido con respecto a la historia de la administración, la escuela científica, la escuela empírica, ¿verdad? Nos encontramos también con que hay sujetos, ¿verdad? Dentro de estas escuelas que vimos, hay sujetos que por naturaleza necesitan estar subordinados, es decir, en condiciones de subordinación van a trabajar. Esto no quiere decir que se sientan plenos o que se sientan satisfechos con el proyecto de vida que como docentes o como colaboradores se han establecido. Yo le animo a que se examine o que se autoexamine qué tipo de conducción está teniendo en su práctica docente o en su práctica profesional en el ámbito de la escuela, en el ámbito de la educación. Porque está comprobado, como ustedes pudo ver, que otra megatendencia, ¿verdad?, del trabajo educativo es la colaboración o la colaboratividad. Cada vez es importante incorporarnos e integrarnos como grupos docentes a cuerpos académicos, academias. El trabajo académico, el trabajo colegiado va a favorecer mucho los procesos de gestión en la escuela y en la educación en general. Definitivamente, el aprovechamiento del recurso humano y el talento humano reduce costos. Hay muchas personas, y este es como un mensaje para directores, directoras, o personas que están en una zona en donde incipientemente toman decisiones. Hay muchos recursos humanos con los que usted cuenta, que de hecho el recurso humano es el más importante de una institución, que no se están aprovechando, no se está aprovechando su talento, no se está aprovechando sus competencias,
En primer lugar, por una cuestión idiosincrática o una cuestión estereotípica, y en segundo lugar, porque ni siquiera se están haciendo evaluaciones de competencias o ni siquiera se está monitoreando cuáles son los talentos, desarrollos, habilidades de las personas. Tendemos a encajonar a una persona en un ámbito específico. Por ejemplo, decimos el maestro de matemáticas y es lo único que nosotros le ofrecemos a esa persona, pero no sabemos si el maestro de matemáticas a lo mejor también es un excelente poeta o a lo mejor también es un excelente gestor, es muy movido para pedir cosas y nos puede ayudar maravillosamente para organizar alguna actividad que nos ayude a conseguir recursos. Tendemos a decir la maestra de química, pero a lo mejor la maestra de química es un excelente líder y entonces puede hacer un taller desde el ámbito de la química para hablar a los jóvenes de las emociones y puede ser una excelente orientadora también. ¿Me explico? Por eso, la importancia del estudio de las escuelas de la administración. Vamos a ver que en el modelo de Hausan es importante también horizontalizar los organigramas o la organización de las instituciones desde el ámbito de la gestión educativa. Tenemos que establecer equipos bien definidos, pero también autodirigidos, es decir, con tareas particulares que coadyuvan a las tareas de otros. Bueno, esta fue nuestra sesión número 1. Espero que todos estos comentarios les sean de utilidad y les reitero que estoy a sus órdenes para resolver dudas, preguntas, etc. Mi nombre es Olivia Magaña y voy a estar con ustedes durante esta materia gestión educativa con mucho gusto atendiéndoles. Nos vemos en la próxima transmisión.